Mis saludos a todos, mi nombre es Franbel Ominarí, bienvenidos a nuestro canal Ochareo. Hoy tenemos el placer y la oportunidad de entrevistar a Román Díaz, Omoañá, Iluatá y Moniboncó de uno de los juegos de abacuá más famosos de La Habana, Cuba. Aquí lo tienes, bienvenido, Román. Gracias. Gracias por darnos esta oportunidad a nuestro canal y espero que todos ustedes disfruten y aprendan de esta entrevista. Román, ¿cómo fue que usted comenzó en la religión afrocubana? Bueno, ante todo, muy agradecido de estar invitado a su canal. Le doy las gracias a usted y a todos sus televidentes. Bueno, la cuestión de la religiosidad, en mi caso, viene desde el seno familiar, ya que en nuestra casa mi abuela, por parte materna, era de la tendencia espiritual. Y bueno, dentro de ese contexto había una gran familiaridad, ya que nosotros podemos ver que dentro de la cultura afrocubana, bueno, como se le dice, ¿no? Porque ahí todavía estamos en la cuestión de que si es afrocubana, si es netamente cubana, bueno, con el respeto del término, voy a utilizar la palabra afrocubana. Bueno, dentro de ese, como pudiéramos decir, de esa amalgama de creencia, en el caso nuestro, nuestra casa era un templo espiritual, guiado por mi difunta abuela, Emma Mazoto. Dentro de ese proceso podemos encontrar toda la base de lo que podemos ver hoy en la persona que soy, ya que todo lo que se movía alrededor de un centro espiritual es como especie de un cabildo. Van muchas personas y se tiene muchas relaciones dentro de lo que es el ámbito religioso, ya que en todo, bueno, podemos ver que hay una frase muy popular, o pudiéramos decir como una especie de una sentencia que dice "Iculo biocha", ¿no? Bueno, y entonces dentro de esas cuestiones de la relación con los sérgunes podemos encontrar el espiritismo como una base fundamental dentro de lo que es la cultura cubana, afrocubana, bueno, cubana en general, porque bueno, ahí podemos ver que dentro de la bóveda espiritual hay una serie de guías espirituales, que lo mismo puede ser un congo, que puede ser una gitana, que puede ser un licenciado. Bueno, ustedes mejor que nadie pueden saber, ya que cada cual tiene su guía espiritual. Bueno, dentro de esto, bueno, en mi casa se realizaban fiestas al espíritu de mi abuela, San Hilarión, los 31 de agosto. Y bueno, ahí, bueno, ya como le había dicho anteriormente, es como un centro espiritual, bueno, van muchas personas y demás. Y también, bueno, se reciben ciertos y determinados mensajes de las entidades. Y a través de esos mensajes hay que tomar ciertos caminos, porque podemos ver que un mensaje en una misa espiritual puede llevar a una persona a un gran triunfo en su vida normal, pero también le puede indicar cuál es la puerta a seguir para su tranquilidad espiritual y cuáles son los caminos religiosos que debe tomar debido a su astral. Y bueno, y ahí pues, hay consejos donde hay que asistir hay que estar en contacto con las cuestiones de raíz afro, tanto así como el palo, el abacuá y el yoruba.
en este tipo de relación, en este tipo de relación, persona, entes espirituales, mi mamá recibió el mensaje de que debía casarse con Orula antes de yo nacer, y entonces mi mamá recibió la mano de Orula. El padrino de mi mamá era el difunto Luciano Canto, que es el electricamo de la potencia a la cual yo pertenezco, que es Cueritongo a Papá Humón. Mis vecinos, Félix Orlando Quesada y Alberto Quesada, también eran miembros de esta potencia. Ellos venían de lo que se conoce como el solar de los Humones, que está en Gervasio, entre San y San José. Mi relación entonces ya a través de mi mamá, porque bueno, ustedes saben, bueno, con las cuestiones de los guerreros y la mano dura hay que tener ciertos requisitos y usted sabe, bueno, y mi padrino, el padrino de mi mamá, mi padrino igual también, el padrino de la casa, él asistía a la casa, bueno, a complementar con los guerreros, mi mamá y esa serie de cosas. Y él cuando iba a hacer los sacrificios, él se quitaba la camisa y él tenía un tatuaje aquí que decía Cueritongo a Papá Humón, Betongo Naroco. Y entonces a mí me llamó la atención. De niño eso, y yo lo leía, y bueno, y hasta que, bueno, ya después, gracias a ya cuando ya tenía ya 12 años, que entonces fui a la secundaria básica William Soler. Bueno, usted sabe, en la época primaria uno está en la escuela del barrio, pero ya cuando uno pasa a la secundaria, vienen los muchachos del municipio. Entonces, dentro de uno de esos muchachos que me tocó ser compañero de aula, estaba Conrado Olan Domenech. Entonces, Conrado Olan Domenech, él vivía en Solar del África. Conrado Olan Domenech es hermano de Ángel Terry Domenech, el tumbador de el All-Star, el Afro-Cuban All-Star. Y él también fue miembro del grupo de folclórico de la Universidad de La Habana, que fue un grupo que influyó mucho en nosotros en ese entonces. Y bueno, y a través de Conrado Olan pude entonces estar en este tipo de sabiendo, ¿no? Fuera del hogar, ¿no? Porque el hogar solamente venía, él iba, pero entonces después, bueno, con Conrado tuve mucha suerte de ver el mundo de la calle, como se dice vulgarmente. Me ayudó mucho eso porque al vivir Conrado Olan en el Solar del África, en ese domicilio, había muchos de sus vecinos, eran del Conjunto Folclórico Nacional, como el difunto Ricardo Carballo, personas que después fueron muy importantes en mi vida, como Juan Campos Cárdenas, Chan, Eliseo de Muñanga, también era vecino de ahí. Unas personas que me ayudaron mucho en esa época fueron al Conrado y el difunto hijo de Afonso Aldama, Ricardo Aldama. Ellos fueron muy importantes en esa época para explicarme cómo era la situación de la religión, ¿no? Y la gente y cómo eran esas cuestiones. Pero bueno, un poco desviado la conversación, pero esa es lo que es la parte afro. Pero en la casa, con la cuestión de las cuestiones espirituales y demás, se seguían ciertas reglas,
como ciertos despojos a los niños, los jueves, la oración de San Luis Beltrán, las cuestiones de los amuletos, que eran muy común en la época de nuestra niñez, de usar estampidas, azabache, diente de ajo, cruz de vencedor, bueno, y así uno se va relacionando con la espiritualidad y con las cuestiones religiosas. Y lo va a mezclar y se va encontrando en eso dentro del ambiente musical. ¿Ves? ¿Cómo fue que empezaste en la música? ¿Empezaste en la música folclórica o comenzaste en la música popular? Porque nosotros sabemos que usted fue tumbador de una agrupación significativa en Cuba, que era el grupo T con E. Bueno, de comenzar esta primera etapa que le había hecho con Conrado Blanco, Ricardito y de las cuestiones de las comparsas. También antes de llegar a esa parte, hubo todo un proceso donde estuvimos trabajando con grupos de aficionados, como el grupo Tercer Mundo, y asistíamos a los festivales de aficionados. Esos grupos y esos eventos de aficionados fueron muy importantes por toda la relación que se fue creando desde ese momento, que muchas de esas cuestiones aprendidas nos han servido de base para poder seguir estudiando. Y bueno, sí, yo comencé organizadamente, es decir, tocando en el grupo Tercer Mundo, del grupo aficionado de la Casa de la Cultura de La Habana Vieja. Ahí aprendí mucho de la mano de Kimbo, que Kimbo, Juan Carlos Martí, el Gordo también, William, los muchachos de ahí del edificio de Teniente Rey. Que bueno, que podemos ver que uno de los del Trío Peligroso y Adonis, ellos tienen varias filmaciones, creo, ahí en ese edificio. Ahí. Bueno, y el paso por el grupo de Tercer Mundo fue muy importante porque era un grupo aficionado, ¿no? Como así decirlo, pero su director, Tomás Valdés, un gran bailarín de allá de Arroyo Apolo, él siempre inculcaba el profesionalismo. Tan es así que muchos de los muchachos que estuvieron ahí son hoy grandes maestros. Muchas personas son muy grandes maestros. Por ahí tenemos por allá por Suiza Chum y bueno, pues citar un ejemplo. Bueno, entonces, pero bueno, ahí en ese grupo lo que yo tocaba era la campana. Empecé tocando la campana en la obra y demás. En una obra que se llamaba La Dama del Pavo Real. Y bueno, tenía varias partes que eran como trataba de Ochun y eso, entonces se tocaban ritmos de yesa. Ese es mi primer golpe en el ámbito profesional con el grupo Raíces, con el grupo Tercer Mundo, en la obra La Dama del Pavo Real. Luego Chumi creo que tuvo que ir a servir, bueno, no sé, Chumi tuvo una situación y él era el que tocaba el segundo, y entonces ahí fue mi oportunidad para entrar a tocar el batá. Ahí, bueno, me enseñaron, imagínense, por el segundo, pero eran los golpes de la obra, recuerdo ahora, Iyamá, el toque de Iyamá Cero Bichangó, el toque de Rezo de Ochun, el toque de Ñongo, Chacharos de Fun, Aro de Yemayá, Meta Changó, Tutuyo Ya, el toque de Egun Yolokun. Eso fue lo primero que aprendí por mano de Timbo y el Gordo, y eso porque eran los golpes de la obra. Luego, bueno, dentro de todo ese proceso de los grupos
folclórico, tuve la oportunidad de conocer a Humberto Oviedo Arencibia, más conocido por Caer de Fuego, Humberto de la película, Humbertico Tacón. Bueno, imagínense, Humberto es una persona muy, un gran profesional. Humberto fue muy importante dentro de lo que es mi vida profesional y religiosa también. Pues ahí ves cómo las cosas se van uniendo, ya que Humberto no solo me ayudó, sino que influyó en mi carácter de la fuerza, de la constancia esa para tocar. Humberto es una persona muy, vamos a decir, Muy consistente. no, emocionalmente es una cuestión emocional, ¿no? Él vive. Y él me enseñó eso. También Humberto viene de una familia de gran tradición folclórica, el producto de su abuela y su abuelo, el difunto Víctor Herrera, el ecueñón de Forizún, y su defo, que hizo el grupo de Carabalí, Efi Aguaremo. Y su familia son los responsables de la comparsa de los Marqueses Ataré, que bueno, ahí tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, usted y yo. Y bueno, y Humberto, entonces también ahí con Humberto aprendí mucho. Y con todo este proceso de la cuestión de cuando vino lo de Mariel, entonces, bueno, el tambor de San Mariano, el tambor de Juan Raimán Mora, que se encuentra en Miami, entonces es primo de Pacho Quinto, y su hermano Enrique Ramírez Mora, el cual, bueno, ahí Enrique Ramírez Mora, Olo Midara, mi padrino, y mi yubona es Francisco Carlos Hernández Mora, Pacho Quinto, Agosati. Eso es en San Mariano 110. Y bueno, ahí tuvimos la oportunidad, ¿no? Con todo bueno, ahí usted estuvo, ahí usted, que mejor que usted va a hablar de ese proceso si usted lo desea. Y bueno, y dentro de todo eso, lo estamos contando a grosso modo, pero fueron años que estuvimos, pero todo muy mezclado, porque es la vida de nuestra ciudad. Gracias a nuestra ciudad es que tenemos esto. ¿Nos puedes hablar algo de la agrupación de Raíces Profundas? Porque esto fue una de las agrupaciones profesionales de jóvenes, guiadas por Juan de Dios, que usted, Humberto, difunto Pito, eran músicos de esa agrupación. ¿Nos puede contar algo de esa agrupación de Raíces Profundas? Bueno, en la agrupación Raíces Profundas, llegamos a esa agrupación gracias a la relación de una relación de sacramento, ¿no? Entre Francisco Hernández Mora y Juan de Dios. Ellos son compadres y ustedes saben. Y bueno, y gracias ya a todo ese proceso de trabajo que llevábamos, Humberto y yo entramos al grupo Raíces Profundas precisamente el día que nació mi primera hija, Sailí. Yo tengo 4 hijos, 4 hembras, y la primera hembra nació el día 22 de octubre de 1985. Ese fue el día que nosotros comenzamos en el grupo Raíces Profundas. Llegamos ahí, en el caso mío, gracias bueno, a todo el trabajo que venía realizando a dúo con Humberto, ya que no solo
trabajábamos en los grupos ya aficionados, sino que ya trabajábamos en la comparsa Los Marqueses de Atareque, de su familia, cual dirigía su primo el Barrio, su difunto tío Reinaldo, su tía Mercedes, bueno, la Jimagua, Oesto, el Moro, bueno, un saludo para todos ellos, ya que esa es nuestra familia. Y bueno, y dentro de todo ese proceso también estaba, en esa época, había mucho movimiento con lo que era la rumba, habían rumba, no solo en Sábado la rumba, sino también la rumba del liceo, había la rumba en Marianao. Entonces, nosotros, ¿sabes? Habíamos desarrollado un buen dueto. Y entonces a través de eso tocábamos no solo en la comparsa de Los Marqueses, sino que también habíamos trabajado con los componedores de batea en los carnavales de Pinar del Río, que fuimos de suplencia, porque después que terminaban los carnavales de La Habana, entonces algunas comparsas iban a los carnavales del interior, pero algunos de los músicos, de acuerdo a su trabajo, algunos no, la licencia artística que daban no lo salvaba. Y bueno, y entonces pues a través de esa situación nosotros cubríamos esos puestos en los carnavales del interior. En uno de esos mismos ejemplos está que nosotros también cubrimos con el grupo de Octavio Rodríguez, que estaba al frente de un grupo que había hecho, que se hizo con la base al principio de lo que fue Sica Malié de Luis Aspirina, que eran los dinámicos de playa. Y entonces, bueno, cuando vinieron los carnavales de Matanza, también Humberto y yo fuimos ahí. Ahí Humberto y yo hicimos un trabajo bien, que bueno, que si es ahora yo creo que no lo puedo hacer, pero por la edad, nosotros íbamos vestidos de Ireme tocando en batalla, y cuando íbamos a la tribuna nos tirábamos en batalla, nos tirábamos el saco de Ireme, bajábamos de la carroza, bailábamos Ireme, volvíamos a subir, y eso es una de las cosas que yo le agradezco mucho a Humberto, ese dinamismo. El dinamismo, lo dinámico de playa. Ese dinamismo yo se lo agradezco mucho a él. Y entonces, bueno, ya ves la oportunidad esa de llegar a San Mariano 110 y conocer a los que luego serían mis padrinos, Pacho Quinto y mi padrino Enrique Ramírez Mora. Bueno, sabemos que usted ha sido una persona que ha viajado bastante por el mundo. Quisiéramos que usted nos hablara un poco de la relación que usted vio del abacuá entre Cuba y Nigeria cuando usted estuvo en África con los abacuás africanos. ¿Cómo usted vio similitudes en los tambores, la música o el lenguaje como tal? Bueno, sin saltar la historia, seguimos con Humberto Viejo. Humberto Viejo era una persona, es una persona que es muy afín con el espíritu de Pablo Roche. Entonces lo que sucedió fue que yo tengo un hábito de lectura, gracias a mi papá y eso, que siempre me traía. Mi papá viajaba mucho al interior y eso siempre me traía un libro. Y en mi casa, bueno, mi abuela y eso, tenía muchas revistas. Y yo, ¿sabes? Desarrollé un hábito de lectura. Y bueno, un buen día yo andando por la Feria de la Juventud y entré a la terminal de ómnibus, y en la librería de la terminal de ómnibus hay un libro de Fernando Ortiz que se llama Ensayos etnográficos. En ese libro hay una parte donde estaba el batalla, y entonces aparecía Pablo Roche, entonces compré el libro, se lo enseñé a Humberto, oye, este el libro, entonces fuimos otra vez y compramos otro libro, tenía otro libro, entonces siempre andaba con el libro. Y revisando el libro, ahí hay un capítulo
de los estudios de Fernando Ortiz, donde aparece el canto cuando se hizo de la primera potencia Fico Button en el año 1836, que es Ocoyo en Jenison. Entonces, yo leí ese canto, ese canto con Gustavo, pero que yo no sabía la melodía de ese canto. No sabía la melodía de ese canto. La melodía de ese canto, yo la aprendo a través de Nelson, no recuerdo su apellido, pero Nelson, que él era del grupo Combayé de Guanabacoa. Por eso le digo que es muy importante, y yo le estoy muy agradecido a la vida de artistas aficionados. Fueron años muy que sirven de base, son asientos en estos momentos. Y entonces, bueno, y él, en una parte que estábamos ahí, él cantó el canto. Y encontré la melodía. Y mira, la melodía de lo que está escrito en el libro. Bueno, pasaron los años y bueno, yo siempre, pero que bueno, y después vino todo el proceso, bueno, me juramenté, José Fernández Amendarí fue mi padrino, que bueno, dicho sea de paso, fue una persona muy importante junto con Octavio Rodríguez para mi inclusión en el grupo de Raíces Profundas. Al igual que Enrique Guafarina, que me enseñó mucho, aprendí mucho ahí en esa cuestión de la Escuela Nacional de Instructores de Arte, donde de ahí fue que tuve la oportunidad de pasar a tocar en la música popular, ya que tanto Miguel Valdés, el hermano de Mapi, Orlandito, Yemaya Timbal, los muchachos que después estuvieron en el grupo de México de la salsa, ellos iban mucho a la cátedra de folclore y ellos me enseñaban muchas cosas de la música popular y intercambiaban en el horario de almuerzo. Y como ahí estaba el profesor Lázaro Valdés, vecino mío, papá de Lazarito, el de bamboleo, y tuvo una situación con el tumbador y el que iba a ir era Pascual, el sobrino de Pedro de la Fragán, el hijo del difunto Robertico. Pero Pascual tenía otras cuestiones que hacer y entonces me dijo, oye, ve y pruébate. Fui ahí al Náutico. Y entonces yo le dije, pues vamos a probar. Y él me dijo, oye, ve y pruébate. Si te dicen que no, pero ya tú sabes más o menos la marcha, aquí nosotros estamos viendo, ve y pruébate. Y bueno, fui allí y me probé. Claro está, fui aceptado producto del conocimiento que tenía de Batá, porque el maestro Lázaro Valdés me dijo, te vamos a aceptar porque esto es un grupo de espectáculo y tenemos tenemos que apoyarnos en las cosas que hacemos en cuestiones afro y como conoces el folclore, te vamos a dar la oportunidad, pero con la condición de que tienes que mejorar las cuestiones de la música popular. Y así fue como entré a la música popular, es decir, respondiendo otra pregunta anterior que era dónde había comenzado. Entonces, bueno, comencé en el folclore. Y bueno, gracias a folclore pude entrar a tocar en la música popular, donde aprendí mucho, sobre todo algo que me dijo el maestro, el profesor Lázaro Valdés, padre, me dijo que la percusión tiene una función de instrumento acompañante. Cosa esta muy importante, porque el resultado fue que volviendo entonces a donde estábamos, era Aguada, llegamos entonces a lo que es Yoruba-Andao, y es donde se empata la conversación de cómo fue que llegué a África. Bueno, cuando llega a Yoruba, cuando estamos ahí en Yoruba-Andao, se nos informa que a través de la asociación Pablo Milanés, nosotros teníamos la oportunidad
de grabar un disco. Este disco se llamó El Callejón de los Rumberos, donde ya se había hecho un guión, y dentro del guión habían 2 números que tenían que hacerse con la cuestión, con el tema Carabalí. El grupo ya tenía un número del gran compositor y religioso Brito, y que fue un éxito en su época, y es un clásico, que es La Protesta Carabalí, que fue grabado por el grupo rumbolero, Fariña, y eso ese número le dio un pase dentro de la competencia que ellos tuvieron cuando todo el mundo cantaba. Y bueno, ese número formaba parte del repertorio de Urubandao, y hablaba de una parte de la historia de Cuba, y luego se hacía el vire hacia la agua. Pero se necesitaba un número netamente abajo. Y bueno, en ese tiempo, estando ahí en Cuba, bueno, ¿sabes? Uno siempre está muy activo en las cuestiones religiosas, porque La Habana es una cuestión que se mueve dentro del contexto religioso. Ya una vez que usted es religioso, todo lo que se mueve es a través del contexto religioso. Y hay muchos buenos maestros. La Habana se caracteriza por tener siempre aquello que se conoce como el espíritu de curiosidad, y que es lo que podemos ver ahora en nuestros días, la gran cantidad de religiosos que hay, jóvenes, 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 sobre todo hay muchas y alochas jóvenes con gran conocimiento de caracol, y hasta con cuidado hablan Ifá, y bueno, y el folclore es una cuestión en toda la isla de Cuba que es su identidad, es la forma de ser. Y entonces, bueno, de nada es extrañar que uno pueda, caminando por la calle, encontrar a una persona de conocimiento y hacerle una pregunta, o esa persona conversando pueda emitir una sentencia en una conversación, y esa sentencia resulta ser un refrán de un odum, o puede ser el refrán de Congo, pues, bueno, chivo que rompe tampoco su peo, cuántas cosas, en cuántas religiones no vemos esa expresión, por solo citar un ejemplo. Y bueno, crear esas condiciones, y todo el conocimiento, no tanto el conocimiento adquirido, sino la forma de aprender, porque hay que también, ¿sabe? Como que saber aprender. Y eso es una cuestión que tuve también gracias precisamente al estar en el grupo de Raíces Profundas con José Fernández Amendarí, que era mi padrino. Bueno, es un gran guía espiritual, y mi padrino José Fernández Amendarí era un estudioso de las cuestiones afro, y él siempre escribía las cosas, y bueno, y con la ayuda de todo ese, ¿sabes? De él, también el contacto con los rituales, porque era una época, bueno, uno es más joven, y entonces las personas como el difunto Chato, el Nazacó, Freeman Añongó, él me dijo, si quieres aprender a Baguá, tienes que ir a los plantes por la madrugada. ¿Por qué? Porque es el momento de la preparación, y son momentos donde la enseñanza está a flor del momento. Todo está ahí,
y que es a veces las cuestiones con las cosas que están en los libros, a veces cosas que están adelante, hasta acá atrás. Entonces, hay veces que hay que ir a la ceremonia. No estamos diciendo que lo teórico sea algo de tener duda, bueno, pero sí hay que asistir a la ceremonia, ¿sí? Porque estos son cosas que tienen una gran base en la tradición oral. Y como le dije anteriormente, cualquiera puede decir pensando que es un dicharacho y cuando es una sentencia lo que está diciendo. Entonces, bueno, ya teniendo esos elementos y teniendo esa oportunidad, bueno, grabamos, se dio la posibilidad de grabar el número. El número. Grabamos ese número en Jenison en Cama. Bueno, pasó el tiempo. El número fue bien acogido dentro de la comunidad religiosa. Siempre hubo su cosa. Oye, cuidado con esto, ¿qué fue lo que dijiste? Y yo dije, no, espérate, ¿sabes? Siempre, pues, no crea que fue, no, siempre me llamaron, me dijeron, oye, ¿qué fue lo que hablaste ahí? Bueno, mira, tuve que explicar. Y bueno, y estuve medio que en salsa en ese momento, sí, hasta que todo el mundo entendió que era algo que se necesitaba, porque sí tenemos la tradición oral, las escrituras, pero también hemos tenido mucho tiempo donde hemos tenido una literatura enemiga. Sobre todo estas cuestiones religiosas han sobrevivido a la esclavitud y a épocas de mucho prejuicio. Y entonces, bueno, sí, usted sabe siempre cuando va a venir algo, entonces de recelo, pero bueno, estamos contentos con ese trabajo, producto de que después se han hecho muchos números con ese tema carabalí, ya podemos, con Ibiono, de Angelito, el Sambo y las personas, los hermanos de allá de Marianao y los Positos. Y bueno, y ya bueno, ahora con el internet usted puede ver algunas partes de la ceremonia. Pero bueno, volviendo al tema, grabamos el disco y bueno, y ya seguimos. Fran Oropesa, Monibonco de Indigo, bongocero del Sexteto Nacional de Ignacio Piñeiro. Es amigo de el doctor Miller. El doctor Miller, en los años finales de los años 80, ya él se encontraba en La Habana estudiando este fenómeno de la cultura carabalí. Y él yo lo conozco producto que dentro de sus estudios él estaba haciendo un estudio sobre el Jesús Pérez o Bailú. Y bueno, Fran me dijo, sí, le dijo, ¿tú conoces los bataleros? Que no sé qué. Entonces Fran le dijo, sí, yo conozco a Román, que es batalero, que se no sé, cosas. Me dijo, oye, mira, hay un señor que es americano que quiere hacer trasplante sobre Jesús Pérez. Yo sinceramente, sobre Jesús Pérez, no tengo ese gran conocimiento, ya que precisamente, volviendo otra vez a la historia, estando en el grupo de Juan de Dios, nosotros íbamos a ser evaluados producto de una situación que sucedió dentro del sistema, donde para poder trabajar había que tener la evaluación. La evaluación de percusionista folclórico, la comisión de evaluación la componía Ricardo Carballo, Armando Ahí Fundora, Ángel Bolaño, Jiménez y Marino Angarica y el maestro Jesús Pérez.
alguien no me dejará mentir, que es, en esto que voy a hablar, es Ernesto Gatell, el gato. Él no me dejará mentir en esto. Todo el proceso para nosotros poderlo evaluar y demás, y bueno, con tan difícil situación que el día que nos íbamos a evaluar en el Teatro Nacional fue el día que el difunto maestro Jesús Pérez, yendo para la evaluación, le dio un dolor y Ricardo lo llevó a la Mejeira y él quedó ahí ingresado y bueno, ya se vio que venía con una penosa enfermedad. En ese proceso de él estar convaleciente, Humberto, Oviedo Arencilla, Humberto de la película y yo íbamos a su casa a verlo. Y entonces esa es la relación que yo pude tener con Jesús, que fue cuando él estuvo convaleciente, que yo lo iba a ver. Y que todo ese proceso de lo que era la evaluación para trabajar en el grupo Raíces Profundas, hasta que después, bueno, vino la otra ley de los 138 pesos y entonces pudimos incorporarnos profesionalmente. Bueno, continuando. Y bueno, entonces yo le expliqué eso mismo a Fran, pero Fran me dijo, no, no importa, explica. Bueno, yo le dije, bueno, al doblar de mi casa vivía Fausto, que fue chofer del Tambor de Jesús, y mi padrino Pancho Quinto, que fue segundero de Jesús. Entonces yo aproveché y le dije, Fran, bueno, yo lo que voy a buscar estas dos personas. Y efectivamente, ese día vino Fausto y vino Pancho. Y Pancho, cuando vio a Fausto, bueno, empezaron a recordar todo el tiempo. Y bueno, Ivo pudo sacar una buena entrevista del Maestro Jesús. Pero en la parte que yo pude ayudar. Pero que después, pasado como 2 meses, no sé, una cuestión de eso, Fran entonces me dice que él quiere, que Ivo quiere volver a verme. Y yo le digo, ¿pero para qué? Ahora dice, no, por el problema de lo que está de Jenison en Cama. Y entonces ahí es donde empezó la historia. Entonces Igor vino, entonces yo le dije de dónde fue que yo saqué el canto. La otra parte no se la dije, porque la otra parte trata de empejó y bueno, y son fragmentos de otros cantos que ya se habían cantado, como el caso del Tratado de Obra Papá y esa serie de cosas. Pero bueno, no, solamente le dije donde yo había encontrado el canto de Ocoyo y Jenison. Pasó el tiempo, estando ya aquí, cuando viene este proceso de que a través de la esquina habanera, del grupo Raíces Habanera, Pedrito ya estaba aquí en los Estados Unidos y bueno, hicieron una lista de distintos rumberos y demás, y entonces bueno, tuve la suerte de estar en esa lista y bueno, llegar aquí a los Estados Unidos. Estando decidí quedarme, estuve los primeros 6 meses, estuve viviendo en casa de Orlando Ríos Puntilla. También parte familiar, producto de Barrio Belén, Pacho Quinto de Belén, San Mariano 110, Padre Enero, todas las cuestiones de Tambor Batá, todo es. La religiosidad y el arte, todo va caminando juntos. Y entonces, bueno, estando ahí en casa de Puntilla, recibo una llamada de Ivo y demás, y ahí empezamos a hablar y eso. Y después ya yo viviendo en el Bronx, entonces comenzamos nuestra amistad, ahí del doctor Ivo. El resultado de eso, que estando en la esquina habanera, Ivo fue a la esquina habanera, y entonces nosotros teníamos, en la esquina habanera había una parte de espectáculo que se hacía acá, entonces Ivo muy contento, que sé yo. Y bueno, a raíz de eso, entonces él, a través de sus estudios y demás, tenía contacto con una sociedad de EFI de Calabar, residente en Brooklyn.
Y entonces quería hacer la conexión de el Abacuá de Cuba con el EFI de Calabar. Entonces, ¿qué sucede? A través de ese número, Eocobio en Yenizón, Aguanabecura Mendó, Nunque y Tía Ororo Cande, Efique Uto. Eso, cuando ellos oyeron eso de Efique Uto, ahí fue entonces donde se reafirmó que había que nosotros podíamos participar en la actividad. En esa actividad usted participó, participó David Oquendo, participó José Pepe Lisué de Forina Libamozongo, nuestro gobio Vicente Sánchez. Fuimos nosotros, ¿no? Estamos hasta ahí, está bien. Sí, está bien, está bien. Y bueno, y que puede, usted no sé, usted no me dejará mentir de lo que... No, es verdad, fue una actividad muy bonita, un encuentro con el Abacuá de Cuba y el Carabalí de Nigeria. Y se tocó, se cantó, se bailó, y ellos reconocieron que teníamos similitudes, que habían raíces que estaban juntas. Eso fue una actividad muy bonita que se hizo aquí en Brooklyn. Pero hablando de todo esto, cuando fuiste a Nigeria, ¿qué viste en Nigeria? Bueno, esta primera conexión, la esquina habanera, el evento en Brooklyn, después otros eventos en Chicago, tuvimos la oportunidad entonces de ser invitados al festival de EFI del Calabar. Y entonces, bueno, o sea, un viaje bastante costoso porque debido a la distancia, entonces podíamos ir 2 personas. Entonces, en este caso, fuimos invitados Vicente Sánchez y el que les habla. Bueno, la experiencia de esa visita, mientras yo tenga vida, siempre estará en un proceso de asimilación, ya que es algo que inefable, como es algo que no, verdaderamente no se puede explicar. No se puede explicar. Es una cuestión que hay que vivirlo. De decir cualquier cosa, me sentí así, me sentí asado, ¿qué tú crees? Estaría especulando con lo que verdaderamente eso representa. También tuvimos mucha suerte a través de todos esos encuentros y por mediación de Alex Romarón en Francia, que fue productor de nuestro primer CD Wemilere, Alex Romarón, que también está consagrado en la Hermandad Carabalina del África, y pudimos hacer un encuentro entre las 2 culturas a través del Museo de París. Y entonces, ahí a esa actividad por Cuba fuimos Pedrito Martínez, Flecha, Reinaldo Flecha, Chato, el hijo del difunto Macho, hermano de Machito, que ahora está muy bien dentro de la percusión folclórica con su grupo Sainz Monte y todas las cosas que hacen con la Imperio y todas esas cosas. Muy bueno el trabajo que están realizando. Y entonces, bueno, estuvimos ahí, Chato, como dije anteriormente, Angelito, el Agriñán, el Flecha, Pedrito y yo. Y entonces, vinieron de distintos juegos de allá del África, sus representantes, sus bailarines, sus máscaras, sus músicos. Y entonces tuvimos un buen encuentro. Es decir, a raíz precisamente de ese trabajo que se hizo en Yorubandao, pero que es un trabajo que viene de cuando uno era muy joven y de un libro
que uno encontró una melodía que encontró. Y es decir, que al final no es un trabajo que yo haya hecho, es algo que interpreté de lo que es la vida cotidiana en Cuba. Lo que nosotros sabemos también que usted ha estado en Bahía, Brasil, y tienes coronado a Yemayá, que en Bahía adoran a Yemayá y hacen un festival grandísimo el 7 de septiembre. ¿Qué viste en Bahía? ¿Cuál fue tu impresión en Bahía del santo, de los orichas? Indiscutiblemente, pensará que estoy evadiendo la respuesta, pero son cosas inefables. Es inefable, producto de, de verte, de verte en otros lugares. Vas al África, ahí a donde fuimos a Calabar y estás en los Pocitos. Vas allá a Bahía y estás en los Pocitos. Y nada cambia, solamente bueno el idioma, pero es la misma base de filosofía, porque al final nuestras religiones encierran una filosofía. O sea que en general es la misma esencia. Indiscutiblemente. Bueno, tú puedes hablarnos algo de Cifré 55, la cuna de rumbero, todo aquello que se creaba en tu casa, de la rumba, el batá, que tú llegabas a ver si estaban todos los instrumentos de abacuá, que fue una casa que muchos de nosotros pasamos por ahí, por Cifré 55. Bueno, Cifré 55, eso es eso fue una suerte, una suerte divina haber nacido ahí. Ya que, como dije anteriormente, mi vecino religioso de la potencia de la cual soy miembro, y al otro lado el Salón de los Yesistas, un centro cultural donde se dan fiestas de todos los niveles, de las personas, de los 15 de una muchacha, hija de un obrero, hasta, no sé, el sindicato de cultura. Y bueno, pasaban desde un grupo aficionado hasta los iraquenes, Pello y la Frocana, el Aragón, Rumbabana. Y entonces, bueno, y la ventana de mi casa da ese lugar. También el vecindario lleno de músicos, Grupo Prevención, con su bailarín, Pedro y Mercedes, la mamá de Casín, Berrinche, Milagros. Los mambisitos. Los Mambecitos, el grupo de Enrique Vestal, los Olivarros. Es decir, es una bendición haber nacido ahí. Y bueno, y solamente, como usted dijo anteriormente, solamente seguir la corriente, como dijo Emma. Bueno, mira, una sorpresa que tienes aquí mira esto, de Cifré. Y eso. Vamos a ver una cosa aquí. Ese chiste hace. No, eso no es serio. No, una cosita aquí para que veas. Coge ahí, mira eso. No, le pongo eso ahora, serio, no, suerte, no. Mira eso. Mira qué trato. Mi niña y mi abuela. Y mi hermana. Ya no quedó bien. Yo, mami, hijo, aquí está tu madre, deseando que te vaya de la vida, lo mejor del mundo. Que este nuevo año te sea con felicidad y suerte, que todo sea en buena fe. Que Dios te acompañe, que Dios te bendiga, y Yemayá, Ochum y el Eguá, que es el santo, que me protege a mí, que protege a toda la familia. Felicidades.
Felicidades, mi amor, felicidad. Besos. Chao. Hola, aquí estoy Román. Yo soy Vivian Small, la prima y madrina de Román Díaz Anaya, a quien le deseo muchos éxitos, mucha felicidad, mucha salud y mucho amor en este nuevo año. Yo te amo. Esto es un trabajo dedicado a Román Díaz y a Cifré 55, donde muchos rumberos compartimos y fuimos introducidos a los libros de don Fernando Ortiz y muchas cosas más de nuestra religión afrocubana. Román, ¿tienes algún consejo que darles a las nuevas generaciones de músicos? El consejo es escuchar. Es escuchar. En el caso de los estudios, tratar la manera siempre de acompañar la teoría de un trabajo de campo. Porque a veces ahí usted, el que está estudiando, puede encontrar algún elemento que pueda servirle y pueda incorporarlo al estudio teórico. Eso. Bueno, muchas gracias a todos por ver este video. Felicidades a todas las madres del mundo, especialmente a Yaima. No. ¿Las hijas mías? Claro, sí. Eso va. Bueno. No después de vuelta. Sailí Díaz. Díaz Martínez, Marian de la... espérate. Muchas, mis saludos a todos. Sailí de la Caridad Díaz Martínez, Marian de la Caridad Díaz Peña, Naima de las Mercedes Díaz Peña y Gloria Isabel Díaz Raimán. Muy especial para usted, Gloria. Gracias, Gloria, que usted nos recibió a todos nosotros en su casa, que celebra un hermoso Día de las Madres. Gracias también, Chumbío-Can. Gracias también a MSM por todo este material que nos mandó desde Cuba con mucha lucha y sacrificio. Gracias a todos ustedes. A la madrina también de Román, a todos en sí los que colaboraron con este material. Mucha salud. Suscríbanse a este canal para que reciban notificaciones de los nuevos videos. Fe y prosperidad. Ya tú sabes. Oh, chareo. Y ahora una rumba con Román aquí para despedir esto. Una rumba. Román, comparte ahí un poco con ustedes. Con un quinto ahí. Coge ahí. Mira ahí tiene un quinto ahí. Mira lo que abajo. Mira que íbamos allá. Y después hacemos la despedida. Y esto es un regalo para el Día de las Madres.
el Día de las Madres. Para Yaima, la Petervirañá, Marian, Rory Sebe, MSM y a todas las madres del mundo. Felicidades. ¡Ay! ¡Salud! Mamá, mamá muere. Mamá, mamá muere. Pero mamá, mamá muere. Mamá, mamá muere. Mamá, mamá muere. Ay, pero mamá, mamá muere. Mamá, mamá muere. Ya tú sabes. ¡Oh, Charlie! La